Listo, hermanos, sigamos con el estudio. A ver, como ya lo dijimos, primero se estudia la Biblia. Esas son las recomendaciones dejadas por Luis Antonio Soto Romero. Primero se estudia la Biblia o Evangelios, luego se estudia las órdenes telepáticas o títulos, también conocido como leyes, y por último se estudia los divinos rollos del Cordero de Dios, Alfa y Omega, también escritura telepática Alfa y Omega. En el tema que se estudia acerca de lo que es la realidad peruana, se ve actualmente que hay bastante corrupción, que hay lucha de poderes, más que todo la derecha contra lo que es la izquierda representada en el pueblo. Actualmente existe una pugna entre el gobierno y los grupos de poder económico, representados por los partidos políticos en el Congreso. Este grupo de poder económico no solo es de Perú, sino es del extranjero, porque estos grupos de poder económico tienen inversiones en Perú, ya sea lo que es, por ejemplo, en mineras, en el transporte público, en lo que es la aviación, etcétera, en los bancos, en todas las áreas. Vamos a entonces a ver que estos grupos de poder económico tienen el dominio, pues justamente por el poder económico. Al tener un gran poder económico, ellos están haciendo las leyes a través de sus congresistas, porque ellos financian congresistas. Por lo tanto, estos grupos de poder económico son los que dominan al Perú. Son pocos los grupos de poder económico. Por nombrar algunos, por ejemplo, el del comercio, las mineras, Santa María, el grupo Romero, Odebrecht, con su famoso Club de la Construcción, etc. Vamos a ver qué nos dice el Evangelio acerca de esto, acerca de cómo es que no se puede servir a dos señores. Dice en Mateo capítulo 6, versículo 24, dice, nadie pues puede servir a dos amos, porque odiaría a uno y querrá al otro, o será fiel a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Y acá, haciendo un paréntesis, vemos que Pedro Castillo Terrones está sirviendo tanto a los ricos o los grupos de poder como al pueblo. Y eso no es bueno. ¿Por qué? Porque lo que le va a suceder, lo que le sucedió a Salvador Allende, presidente de Chile, que le dieron un golpe de estado y luego lo asesinaron, porque debe servir a la derecha y a la vez servir a la población. Bueno, Pedro Castillo Terrones es un presidente, maestro, campesino, sindicalista, y él sabe perfectamente que no se puede servir a dos grupos. O estás con la derecha o estás con la izquierda, o estás con los grupos de poder o estás con el pueblo. Porque si vas a estar con los dos, le va a suceder lo mismo que le sucedió a Salvador Allende, que se confió en la derecha y le dieron un golpe de estado y lo asesinaron. Es más, Pedro Castillo Terrones ya ha tenido las amenazas hacia su vida, y no solo hacia él, sino también a su familia. A ver, ¿qué más nos dice acá? Versículo 15, cuídense de esos mentirosos que pretenden hablar de parte de Dios. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Esta es una metáfora, y esto se ve en la realidad. Cuando hay elecciones, vienen los congresistas de derecha. Dicen que defienden al pueblo, dicen que les van a dar leyes laborales con mejoras hacia al pueblo, para el aumento de sueldo, la salud, etcétera, etcétera. Se te ofrecen de todo, pero una vez que están en el poder se olvidan. ¿Qué más dice? Versículo 16. Ustedes los pueden reconocer por sus acciones, pues no se cosechan uvas de los espinos ni hojas de los cardos. Es decir, las acciones son los hechos que realizan estos congresistas. Un ejemplo claro lo hemos visto cuando la bancada de Fuerza Popular liderada por Keiko Fujimori tenía más de 70 congresistas, una mayoría abrumadora. Al ser una mayoría abrumadora y teniendo gran poder en el Congreso, ella pudo haber hecho mucho por el desarrollo del país, pero no se dio eso, solo se dio conflicto de poder entre lo que es Fuerza Popular y el gobierno de entonces, que era Pedro Pablo Kuczynski. Y bueno, ya sabemos lo que sucedió. Es versículo 17. Así todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo.
El árbol bueno no puede dar fruto malo, ni el árbol malo puede dar fruto bueno. Es decir, ¿qué se puede esperar pues de los congresistas de derecha? Es absurdo lo que dicen que ellos van a defender al pueblo. No, y los congresistas de derecha son neoliberales. Ellos defienden intereses de las transnacionales, de las empresas o sus propios intereses. No van a defender el interés del trabajador, del obrero, del campesino, ¿no? Sí, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Para que bien claro, esta es una sentencia. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Haciendo una metáfora, todo partido político que no da buen fruto, que no defiende a la población, simplemente se descarta y desaparece. Y eso es lo que está sucediendo con varios partidos políticos, como por ejemplo el APRA. Ya no hay. De modo que ustedes los reconocerán por sus acciones. Además nos dice algo. Miren, yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. Sean pues astutos como las serpientes, aunque también sencillos como palomas. Es decir, que el poblador, el que entra en política defendiendo a la población, no puede ser ingenuo, definitivamente, ¿no? Porque la derecha va a utilizar todos los medios para neutralizar a los partidos de izquierda o a la representación del pueblo. Y claro ejemplo lo vemos en lo que sucedió con esta presidenta del Congreso, María Alba de Acción Popular, que fue a pedirle a Pedro Castillo que no haga cuestión de confianza, que respete al Congreso. Y Pedro Castillo cayó en el juego, dijo que no voy a hacer cuestión de confianza. Y ahora la presidenta del Congreso y todos los partidos de derecha han limitado la cuestión de confianza. Prácticamente Pedro Castillo ya no puede hacer cuestión de confianza. No hay que ser ingenuo, Pedro Castillo así ingenuo. Y acá en la Biblia te dice claramente, sean pues astutos como serpientes, aunque también sencillos como palomas. Tengan cuidado porque los entregarán a las autoridades, los golpearán en las sinagogas y hasta los presentarán ante gobernadores y reyes por causa mía. Así podrán dar testimonio de mí delante de ellos y de los paganos. Acá está haciendo referencia a aquellas personas que protestan por las injusticias de los pueblos, contra el pueblo. Ellos muchas veces son conocidos como revolucionarios, luchadores sociales, que defienden al pueblo. Y muchos de estos luchadores sociales son asesinados o son encarcelados, se les abre procesos y son llevados a prisión. De esto habla esta parte de la Biblia. Pero, ¿qué más dice? Versículo 19. Pero cuando los entreguen a las autoridades, no se preocupen ustedes por lo que han de decir o cómo han de decirlo, porque cuando llegue el momento de hablar, Dios le dará las palabras. Pues no serán ustedes quienes hablen, sino el Espíritu de su palabra hablará por ustedes. Es más que todo que acá claramente nos está diciendo que nuestro Padre Eterno odia la injusticia. Él no está de parte de la derecha. Él no está de parte de los neoliberales. No está de parte del capitalismo. Eso es lo que nos quiere decir. ¿A quién se debe tener miedo? Bueno, acá dice, no tengan pues miedo a la gente, porque no hay nada secreto que no se llegue a descubrir, ni nada escondido que no se llegue a saber. Esto es bien cierto, y esto es fácil de comprobar. Cuando salieron los vladimireos, ahí se vio toda la podredumbre, todo, como el gobernante de entonces, Fujimori, con Montesinos, compraban los medios de comunicación, tanto radial, tanto televisivo, escrito, compraba los grupos de poder económico, los apoyaba y daba leyes a favor del grupo de poder económico, compraba congresistas. Y ahí se vio pues cómo compraban a los congresistas, cuántos miles y miles de dólares les daban. Dice, no hay nada secreto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. Todo se llega a saber tarde o temprano. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a la luz del día, y lo que les digo en secreto, grítenlo de las azoteas de las casas. No tengan miedo de los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede hacer parecer el alma y el cuerpo en el infierno. Acá más que todo habla de que aquellos luchadores sociales que son asesinados, ellos saben a lo que se enfrentan, porque muchos de ellos son asesinados, saben que se enfrentan a la muerte por defender a su población, por defender a su comunidad.
Ellos son conocidos como los profetas no bíblicos. Ellos son los luchadores sociales, revolucionarios, y hay mucho de eso en lo que es la historia, no solo de Perú, en Latinoamérica y a nivel mundial, hay bastante de eso. ¿Qué nos habla hacer los divinos rollos del Cordero de Dios Alfa y Omega sobre los gobiernos de derecha y los golpes de Estado? Es que todo en los títulos. En los títulos, vamos a ver, Ley 2 u Orden 2, Título 2. En la prueba de la vida muchos protestaron de las injusticias del extraño mundo salido de las extrañas leyes del oro, el actual sistema. Toda protesta a un extraño sistema de vida no escrito en el reino de los cielos es infinitamente premiado en el reino de los cielos. Este premio celestial es segundo por segundo y cada segundo se multiplica por 1000, porque es puntaje colectivo. La protesta no era para sí mismo, sino que incluía a todos los demás. Este puntaje abarca a toda la humanidad. Los que protestaron en forma pública tienen ganado tantos puntos de luz como es el número total de poros de carne de toda la humanidad. Esta es una ley que abarca a toda la humanidad, es un puntaje de luz que abarca a toda la humanidad, porque la protesta no se hizo para uno, sino se hizo para el colectivo, porque el actual sistema de vida no es un sistema de vida que esté solamente en Perú, o esté solamente en México, Norteamérica, es a nivel mundial. Por eso la protesta es a nivel mundial y en este caso el puntaje para uno es un puntaje colectivo que abarca a toda la humanidad. Calcular ese puntaje no está dentro de nuestras capacidades porque no se sabe cuánto será, pero es un premio bien grande. Dice, Divina Orden o Ley 88. En la prueba de la vida los pueblos eligieron a mandatarios en que sus costumbres fueron indiferentes para con el dolor de los demás. En muchas llamadas naciones el demonio de la fuerza usurpó el poder por oportunismo y astucia. En la prueba de la vida había que saber a quién se elegía como presidente, rey o monarca de una nación. Los que eligieron debieron haberles exigido que debían de saberse de memoria el divino evangelio de Dios, tal como fue enseñado. La extraña indiferencia por el dolor de los demás y toda falta de humanismo se paga en el divino juicio de Dios, segundo por segundo, idea por idea, molécula por molécula, instante por instante. Y los que eligieron a tan extraños seres que se tomaron el extraño libertinaje de gobernar son, sin saberse primero lo de Dios, serán acusados de cómplices en el divino juicio de Dios. Es decir, había que saber por quién votar, no vas a votar por votar. Tienes que haber analizado su plan de gobierno, tienes que haber analizado su historial de vida, porque muchos presidentes pues están metidos en mafias, en corrupción, principalmente los presidentes de derecha, y al votar uno por presidentes de derecha, presidentes corruptos, uno se hace cómplice de ellos. En el juicio final te van a pedir que expliques por qué votaste por un presidente corrupto. O sea, el dar el voto a un presidente no es un cosa de juego. ¿Qué más nos dice acá? Divina Orden o Ley 662. En las llamadas naciones que surgieron en el extraño mundo de las extrañas leyes del oro, los trabajadores debieron de haber gobernado su propio país. Los trabajadores debieron de haber gobernado su propio país, porque ellos practicaban la divina filosofía del trabajo, del divino Padre Jehová, y ellos eran una inmensa mayoría en comparación con el pequeño grupo de influenciados por el oro de la bestia. El Hijo de Dios separará a los que fueron trabajadores y a los que fueron ricos. Es más fácil que queden reinando en un planeta de pruebas los que imitaron a lo de Dios, por sobre todas las cosas, a que puedan quedar los que se dejaron influenciar por una extraña y excesiva abundancia que ni ellos mismos pidieron a Dios. Estas son leyes u órdenes drásticas que se van a aplicar en el juicio final. Dice claramente, los trabajadores debieron haber gobernado su propio país, porque ellos practicaban la filosofía del trabajo. Es bien claro, los empresarios, los banqueros, ellos no trabajan, ellos explotan a los trabajadores a través de un sueldo miserable. Ellos explotan. Quien produce la riqueza en un país, en una empresa, no es pues el gerente, no, es el trabajador, el obrero. Ellos producen la riqueza. No es el empresario solamente pone el dinero.
si los trabajadores no trabajaran en esa empresa para este empresario, el empresario no produciría nada, nada, absolutamente nada. Es el trabajador el que produce la riqueza, es el trabajador el que genera la riqueza en un país. Hay otra divina ley. Y justamente esta congresista o presidente del Congreso está propugnando una ley para quitarle más derechos laborales a los trabajadores. Son leyes muy parecidas a lo que iban a hacer la ley Pulpín, pero esto es un poco más extenso. No, esto está mal, pues. Ahí se demuestra claramente que y es una presidenta del Congreso de Acción Popular, que Acción Popular dice que es un partido del pueblo, que defiende al pueblo, pero miren las leyes que está impulsando esta presidenta del Congreso, que se va en contra de los trabajadores. Entonces queda claramente demostrado que Acción Popular no es un partido ni de centro ni de izquierda, es un partido de ultraderecha, camuflado. Divina Ley 655. Todos los llamados gobernantes, presidentes, reyes, dictadores de las llamadas naciones que entregaron la riqueza de sus países a extraños, a ellos no entrarán al reino de los cielos, porque entregaron lo que no eran de ellos. Los que se tomaron este extraño libertinaje serán juzgados por el Hijo de Dios por cada molécula de lo entregado a extraños, o decía a extranjeros, a empresas privadas extranjeras, deberán volver a vivir una existencia fuera del reino de los cielos por su infinito número de moléculas. Estos libertinos tendrán que esperar que desaparezcan infinitos mundos del espacio para que ellos puedan volver a entrar al reino de los cielos. Lo que sucede acá es que en el juicio final se va a dar una ley, la ley del segundo y la molécula. Si en este caso estos presidentes entregaron la riqueza de sus países, lo concesionaron y lo privatizaron y lo entregaron a empresas extranjeras sin consultar al pueblo, nada de eso, simplemente lo entregaron y eso sucede en el Perú. ¿Cuánto tiempo concesionan? 20, 30, 50, 60 años, 100 años. Así es las concesiones. Nos dice que ellos pagan en existencias ese tiempo de concesión. Es decir, hay que hacer un cálculo. Si en un minuto hay 3600 segundos, ¿cuántos segundos habrá en una hora? ¿Cuántos segundos habrá en un día? ¿Cuántos segundos habrá en una semana, un mes, un año? Y todos los años en que fue concesionada. Y esa es la cantidad de puntos en contra que tienen estos presidentes que regalaron la riqueza a empresas extranjeras. Y aparte también es lo otro, la cantidad de moléculas. O sea, si esta riqueza que sacaron, pues se sacan en camionadas y camionadas, hay que ver qué cantidad, hay que calcular la cantidad de moléculas y no se puede calcular en cuestión humana, en términos humanos, porque es un número enorme, no podemos calcularlo, no hay la tecnología para calcular el número de moléculas. Por eso es que dice que ellos desaparecerán los actuales mundos del espacio y recién ellos podrán volver a entrar al reino de los cielos. Eso es un tiempo muy muy grande, extenso. Dice Ley 638. En la prueba de la vida hubieron muchas clases de atropellos. Uno de ellos fueron los llamados golpes militares, o también golpes blandos, o sea, golpes de Estado, en otras palabras. Lo que están haciendo con Castillo es un golpe de Estado. Ya tienen 76 votos y solamente les falta como mucho 10 votos y lo vacan. Y él no puede, Castillo no puede pedir cuestión de confianza, pero con esta ley está amarrado de pies y manos. Los que nunca tuvieron una filosofía atropellaron a los que la tenían. La intervención de la fuerza por parte de los influenciados del oro en cualesquiera de sus grados es condenada en el divino juicio final, porque las llamadas fuerzas armadas surgieron de un extraño mundo interesado que nadie pidió a Dios. Lo que no se pide a Dios se le considera como lo que no se pide a Dios no se le considera como de la luz en el divino juicio. Es más fácil que entre al reino de los cielos los que no pertenecían a los extraños ejércitos de la bestia. ¿A qué pueden entrar los que pertenecieron? Es decir, los militares del mundo están condenados y hay bastantes leyes que hablan de ellos. Por culpa de los militares, dice
dicen las leyes y los rollos de Alfa y Omega en su contenido, nos habla que los océanos del mundo se van a desbordar. Va a haber pavorosos sismos, y en estos pavorosos sismos muchos militares van a ser tragados por la tierra, porque se abre la tierra, y no solo los militares, sino aquellos que los siguieron, aquellos que los imitaron. Bueno, veamos, Divina Ley 607. En la prueba de la vida muchos cayeron siguiendo a los llamados políticos. Estas extrañas creencias que incluían en sus extrañas doctrinas la extraña división de Satanás, en la prueba de la vida había que saber distinguir entre los que dividían y los que unificaban. La división era de la bestia, la unificación es del reino de los cielos. Los que imitaron a los que dividían no entran al reino de los cielos. Es más fácil que entre al reino uno que imitó a lo del reino a que pueda entrar uno que imitó a extrañas divisiones que ni él mismo pidió en el reino de los cielos. Esto es bien claro también. Muchos cayeron siguiendo a los llamados políticos. Hay muchos. Esto es ¿qué les digo? Es a la vez causa rabia, pero a la vez causa tristeza, porque vemos que muchas personas muy humildes siguen a políticos de derecha, apoyan a políticos de derecha, y es absurdo lo que están haciendo. ¿Cómo vas a apoyar a un político de derecha si sabemos perfectamente que el político de derecha jamás va a apoyar a los pueblos? Ellos ven solo intereses económicos y de poder. Estas personas que apoyan a los políticos de derecha, que gracias al voto de estas personas, estos políticos de derecha tienen partidos, tienen congresistas, incluso llegan a la presidencia. Un ejemplo claro de esto lo vemos en Pedro Pablo Kuczynski, y es otro ejemplo, lo vemos por ejemplo Ollanta Humala, que era un nacionalista, era un derechista nacionalista. Toledo era ultraliberal, neoliberal. ¿Quién más? Fujimori, ultra neoliberal. ¿Quién más? El APRA es ultraderecha neoliberal. De la UNDE también era de derecha. O sea, la gran mayoría de presidentes que ha gobernado el Perú son de derecha, con el voto y el apoyo de la población. Es que la población no estudia a los políticos, no estudia su historial, se deja dominar por las palabras, por el floro, como dicen, por la demagogia, más precisamente por la demagogia. No estudian los planes de gobierno de estos presidentes o de estos partidos políticos, no estudian su historial. Claramente acá se cumple lo que se dice, que el pueblo que no aprende de su historia está condenado a repetirlo, y eso es lo que está sucediendo. Veamos, ley número 3115. En medio de multitudes enfurecidas y que oscurecen el sol, los coimeros y traidores a la vida serán juzgados en fuego eterno, el fuego que quema y cuya víctima jamás muere. Es el llorar y crujir de dientes de quienes creyeron que jamás serían descubiertos. Entre estos condenados se encuentran muchos presidentes, qué bravo, reyes, senadores, congresistas, militares, religiosos, capitalistas, dictadores, inventores de revoluciones dudosas, la revolución de colores, traficantes, etcétera, etcétera, etcétera. Lo más selecto de la bestia están en el grupo de los traidores a la vida. Estos, como son condenados y son lo más selecto de la bestia, ellos van a recibir el castigo del fuego solar y la ley de la maldición, y muchos de ellos van a también morir por estos terremotos que se van a producir en el juicio final. Van a ser tragados por la tierra. Está escrito así en los divinos rollos. Ahora vamos a ver qué nos dice la escritura telepática Alfa y Omega acerca de lo que es el Congreso. Sí, hijo divino, así es. En tu divina patria chilena se creará el primer divino Congreso de Obreros, pues lo será por mandato divino. Sí, hijo divino, así es y así será por los siglos de los siglos. Esta divina orden se propagará a todas las naciones, pues escrito está que el proletario será mi divino rebaño. El proletario es el trabajador, el obrero, el campesino. Que el proletario será mi divino rebaño.
pues de mis humildes obreritos explotados saldrá la divina filosofía que reinará en la divina tierra nueva. Si en la nueva tierra, el nuevo mundo, no va a haber empresarios, no va a haber banqueros, no va a haber prestamistas, no va a haber militares, ni religiosos, ni políticos, no. Ahí va a reinar lo que es el trabajo, el obrero, el humilde, el barrendero, el jardinero, las amas de casa, todo lo que hacen labores manuales. Ellos van a ser los preferidos, ellos van a gobernar este mundo. No pues los banqueros, que los empresarios, los financistas, ellos no pasan. ¿Qué más nos dice los rollos del Cordero de Dios, Alfa y Omega? Algo que nos dice también es que, y lo he leído en los rollos, que en los actuales congresos del mundo se practica la hipocresía, puesto que en los congresos del mundo no se defienden los intereses del pueblo, se defienden los intereses de las transnacionales, de los grupos de poder económico. Estos congresos son traidores al pueblo, a la patria y al Estado, porque pues no defienden los intereses. Y esto es bien claro, lo vemos en el actual Congreso. En el actual Congreso lo vemos esto. Además de eso, los integrantes de los congresos actuales son profesionales y políticos, muchos de ellos con gran trayectoria en el Estado y la política, pero también son corruptos. Son pocos los políticos de izquierda que defienden los derechos de los pueblos. Ellos, dice nuestro Padre Eterno, son grandes ante la presencia del Padre Eterno. Porque justamente son un grupo de políticos que defienden a la población más humilde, defienden los derechos del trabajador. Ellos, dice, van a ser premiados en el juicio final por defender a los derechos del trabajador y defender los derechos de los humildes. Los congresos del mundo defienden a los empresarios, a los banqueros, grupos de poder. En el Perú tenemos, por ejemplo, los grupos de poder, el Grupo Romero, el Grupo de Comercio, la Telefónica, el Club de la Construcción, la Chile, las mineras nacionales y mineras internacionales, etcétera, etcétera. Hay bastantes grupos de poder. ¿Qué más nos dice? El Padre Jehová da a conocer al mundo la nueva doctrina. Que tiemblen, dice, los que dividieron al mundo en naciones. Solo Satanás divide a los rebaños planetarios. Lo hace para combatir la igualdad enseñada por el Padre. Que tiemblen los que persiguen a mis hijos, que pidieron al Padre luchar en la tierra por una igualdad semejante a los cielos. Que tiemblen los que dividieron a mis hijos en muchas creencias, habiendo un solo Dios no más. Que tiemblen los que dividieron al mundo en ricos y pobres, porque de ellos será el llorar y crujir de dientes. Toda división es de los hombres y no de Dios, y lo que no es del Padre juzgado es. De verdad os digo, verdugos de los pueblos, que sobre vosotros caerá maldición. Os golpearéis el pecho gritando ante el mundo vuestros engaños, porque temblará la naturaleza. O sea, va a haber terremotos que romperán todos los récords, pavoroso sismo, dice, pidiendo cuentas a todo pecador. Ningún maldito que persiguió, torturó, encarceló a mis hijos humildes, quedará sin su castigo. De verdad os digo, usurpadores del poder de los humildes, que el mundo os mirará con infinita lástima. Estos son sentencias bien drásticas. Eso es lo que va a suceder más adelante con los llamados grupos de poder o los llamados amos del mundo. Nada de ello va a quedar. Ahí claramente en los rollos habla de que estos grupos de poder o amos del mundo van a ser todos quemados por el fuego solar. No va a quedar nada de ellos. Van a ser aislados. Estados Unidos, los 7 países, Inglaterra, Francia, Canadá, Alemania, Japón, todo eso van a ser países aislados. No les va a llegar ningún tipo de alimento, minerales, nada. Dice, tan grande va a ser su pobreza que van a mendigar el alimento y van a morir de hambre. Se cumple en ellos lo que hicieron con otros países. Ellos también hicieron el llamado cerco económico. Aislaron a otros países. Ahora ellos van a ser aislados por el tercer mundo. Eso es lo que va a suceder. ¿Qué más nos dice nuestro Padre Eterno aquí en los rollos del Cordero de Dios, Alfa y Omega? Dice, todos los luchadores y revolucionarios que combatieron el extraño sistema de vida basado en el oro, premiados serán con el corderito de plata, premio celestial pedido por todos. Mas pocos cumplieron con la promesa hecha al Padre Eterno. La mayoría de este mundo se dejó fascinar por el oro.
Nadie luchó contra el demonio de la explotación por sobre todas las cosas, habiendo una promesa hecha al Padre. Es cierto, actualmente son bien pocos los que luchan por los derechos del pueblo a nivel mundial. Es que el poder económico y militar, político de la bestia financiero es fuerte a nivel mundial. Pero eso está cambiando. Actualmente ya Estados Unidos y las 7 potencias del mundo, que entre ellos está incluido Israel, ya no son tan poderosas como antes. Están en declive, están en caída, están en crisis. Y ha surgido un nuevo bloque económico en Asia, en el Oriente. El bloque está conformado por Rusia, India, China. Y se suma esto, que Rusia y China e India han pedido su ingreso oficial al grupo del llamado Tercer Mundo, de los no alineados. Hay un grupo llamado el Tercer Mundo, que son los no alineados. Entonces se está cumpliendo lo que estaba escrito en estos rollos, que en los últimos tiempos la prueba de la vida se iba a formar un bloque fuerte llamado el Tercer Mundo, y que la cabeza de ese grupo iba a ser China-India. Y eso ha sucedido actualmente. Y por eso es que Rusia, China e India están fuertes y son un contrapeso al actual poder económico de las 7 potencias del mundo. ¿Qué más nos dice nuestro Padre Eterno? Los más grandes de los libertinajes del que han salido todos los demás, el libertinaje mayor de este mundo es el no haber considerado al Padre por sobre todas las cosas. Los demonios del oro os engañaron en el mayor engaño de este mundo. Este engaño se disfrazó de una extraña legalidad que no tenía causa en la eternidad. Era solo una ilusión con influencia mundana, porque la psicología extraña del oro no es de la eternidad. Es cierto, el oro solamente es algo pasajero. O sea, cuando uno muere no se lleva nada. No te llevas el oro, no te llevas tus propiedades, ropa, vestimenta, joyas, nada, no te llevas nada. ¿Qué te llevas? Lo aprendido en ese mundo. Si hiciste buen uso de la existencia, te llevas conocimiento y avanzas. Pero si has hecho mal uso, te has convertido en un explotador, en un banquero, te llevas deudas que tienes que pagar en otros mundos donde el banquero va a ser explotado, el financista va a ser el explotado. O sea, paga sus deudas. Acá hay algo bien interesante. El más grande de los libertinajes, del cual ha salido todos los demás, el libertinaje mayor de este mundo, es el no haber considerado al Padre por sobre todas las cosas. Es que cuando los creadores del actual sistema de vida no consideraron al Padre, es decir, no consideraron sus escrituras, no consideraron sus mandamientos, no consultaron a los llamados evangelios para crear un sistema de vida. No, su sistema de vida está basado en la desigualdad y tiene por base el poder económico, el poder militar y el poder religioso. Sobre eso se crean los sistemas de vidas actuales. A ver. Está, así. Vamos a ver. A ver. Se escucha y se debe de escuchar. Ya lo dijimos, el mayor libertinaje de este mundo es el no haber considerado al Padre por sobre todas las cosas. Es el haber creado un sistema de vida no tomando en cuenta las Sagradas Escrituras ni los mandamientos.
La Biblia y los mandamientos debieron ser la base para la construcción de las constituciones a nivel mundial, pero eso no sucedió. ¿Qué más nos dice nuestro Padre Eterno acá en los rollos del Cordero de Dios Alfa y Omega acerca de los explotadores del actual sistema de vida? Dice, los explotadores os alimentan con un sistema de vida explotador, viven matando en forma pasiva a mi rebaño, es decir, al pueblo del mundo. Les hacen sufrir en el planeta y no los dejan entrar al reino de los cielos. ¿Comprendéis ahora por qué es tragedia? Los demonios de vuestro sistema de vida os hablan de legalidad, derechos, propiedad privada, exclusividad, prohibición, control, etc. ¿Y qué poder moral humano les asiste si ellos han cometido la más grande inmoralidad, la de dividir un planeta, lo que jamás haría un humilde? Hay que tener algo en cuenta. Nuestro Padre Eterno es bien claro, bien drástico. Nuestro Padre Eterno nunca se anda con medias tintas. Él dice claramente, los demonios de vuestro sistema de vida os hablan de legalidad. Las leyes, pues. Las leyes, a través de las leyes, este sistema de vida se hace legal y se impone a los pueblos del mundo. Derechos, pero no derechos de los pueblos, sino derechos comerciales, derechos económicos, derechos políticos, para la clase pudiente, no para el pueblo. Propiedad privada. La propiedad privada no se toca. Ahí están pues las propiedades privadas de las grandes empresas, los grandes grupos de poder, las familias. Exclusividad, solo ellos nomás pueden hacer negocios con el Estado. Un poblador común y corriente no hace negocio con el Estado. Prohibición, controlan que los pueblos del mundo no tengan acceso a las riquezas, no tengan acceso a la tecnología, a la educación. Pero ¿qué pasa si es que estos pueblos tienen acceso justamente a la tecnología, a la educación, a la riqueza? Entonces los pueblos del mundo despiertan y se constituyen en un poder que los van a combatir a ellos. Por eso es que prohíben todo eso. ¿Qué más nos dice? Siendo que todo humilde debió de ser el primero en este mundo, el que debió de gobernar, y vosotros demonios del mundo. ¿Quiénes son los demonios del mundo? Son los llamados grupos de poderes económicos que están distribuidos a nivel mundial. Insisto lo contrario. ¿En dónde están mis humildes? ¿Tienen lo mejor de este mundo? ¿Tienen las mejores habitaciones? ¿Tienen abundancia? Ciertamente que no. Las tenéis vosotros, malditos. Y os valisteis del poder del oro, tal como lo hicisteis en el pasado. En el pasado fascinasteis al pueblo de Israel ilusionándolo con el oro. El pueblo de Israel es un pueblo que actualmente es un pueblo maldito, porque ha caído en su prueba. El pueblo de Israel sigue actualmente las enseñanzas de lo que es los faraones. Practican el ocultismo, son dueños del mundo. Es un pueblo maldito, definitivamente. Y aquí la herencia que dejasteis, malditos del mundo, la ambición, la avaricia, la explotación, el engaño, la estafa, el escándalo, la inmoralidad viviente. Lo que hicisteis en el pasado lo perfeccionasteis en el presente, lo revestisteis de una legalidad que nada vale en el reino de los cielos. Claro, ¿y quién da la legalidad? Son las instituciones creadas por este sistema de vida. Tenemos, por ejemplo, el Congreso, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, los ministerios, etcétera, etcétera, etcétera. Sois el Satanás de las Escrituras, y no existe otro. Vuestra herencia para el mundo es herencia de tragedia, porque por vosotros, demonios, esta humanidad sufrirá el llorar y crujir de dientes, porque la ilusionasteis con falsos derechos, salidos de la violación misma de lo que es del Padre. Es decir, porque los ilusionaste con falsos derechos. ¿Qué derechos puede tener un pobre si el actual sistema de vida es desigual? Prioriza los derechos de la clase pudiente, de la clase dominante, no de las poblaciones, de los pueblos, no, de ellos no. Justamente acá está.
Vamos a hacer un capítulo más y ya terminamos. La doctrina del Cordero de Dios. En el juicio final con el juicio final se acabará en este mundo los llamados estados de derechos, forma humana de hacer justicia, fuera de las escrituras del Padre, porque la justicia de este mundo legalizó a ricos y pobres, no las abolió. En el reino de los cielos no se conoce ni ricos ni pobres, solo se conoce la igualdad. Esta extraña justicia en vuestro mundo llegará a su fin, porque todo espíritu es probado por un instante por el Padre. Este instante para el Padre representa para vosotros los siglos transcurridos en que vuestro libre albedrío pidió ser probado. El juicio final es la transformación de un mundo inmoral a un mundo moral. Subrayar esto es interesante. Realmente. El juicio final es la transformación de un mundo inmoral a un mundo moral. Es la caída de un mundo y sus costumbres corrompidas por otro que siempre debió de haber existido. He aquí el fin del principio, porque vuestro mundo materialista no es más que una microscópica del tiempo que aún le queda a la tierra. La divina parábola que dice: todo árbol que no plantó el divino Padre Jehová de raíz será arrancado de la evolución humana. Cuando desaparezca esta plaga del mundo, se ha llamado capitalismo, el mundo conocerá la verdadera felicidad, la felicidad que no se impone por la fuerza. Esta extraña fuerza sostenía el inmoral poder de los acomplejados, el oro, porque escrito fue que todos los humildes serán los primeros en el juicio final. Puntos suspensivos. Alegraos humildes del mundo, vuestro yugo llega a su fin. Alegraos los sencillos de corazón, porque la hipocresía del maldito materialismo cae. Preparaos, hijos del sudor y del mérito, veréis temblar a vuestros verdugos. La naturaleza mostrará su poder a todo demonio. ¿Quién es el demonio? No es el diablito con cachito, con tridente, no, el demonio es el capitalista, el explotador. Los llamados amos del mundo, ellos son los llamados demonios. Sí, hijos del trabajo. Estas cosas ocurrirán en el transcurso de vuestras vidas. Habrán señales en los cielos, enormes y divinas naves plateadas. Vuestro poder destructor terrenales paralizado quedará. Os sucederá como a Sodoma y Gomorra, ciudades inmorales en el pasado de la tierra. Vosotros, inmorales del materialismo explotador, sois los mismos espíritus de Sodoma y Gomorra, porque escrito está que todo espíritu nace de nuevo. Vuestra inmoralidad es la inmoralidad de los espíritus del pasado. La vida de los mundos son para el Divino Padre solo un instante, y solo hace un instante celeste fuisteis quemados por inmorales en las malditas Sodoma y Gomorra, porque así lo pediste, demonios del vicio y la corrupción. Muchos mundos engendros del demonio practicaste los vicios. En muchos mundos engendros del demonio practicaste los vicios, las drogas, los desnudos, una oportunidad más que se os dio en el reino de los cielos y la desperdiciaste. Escribe Alfa y Omega. Acá claramente nuestro Padre Eterno nos habla de cómo es que los grupos de poder utilizan el derecho para constituirse en dueños de los países y del mundo. Utilizan a los congresistas para crear leyes a favor de ellos, los grupos de poder. Y eso es lo que está sucediendo acá en Perú. Eso es lo que está pasando actualmente. Vamos ahora a ver algunas palabras, por ejemplo, de algunos congresistas de izquierda, bueno, algunas palabras de algunos que estudian la realidad actual de Perú, y vamos a comparar con todo lo que lo que ha mencionado nuestro Padre Eterno en los rollos del Cordero de Dios. Vamos a ver. Acá hay un congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo, donde acusa al Congreso que es un Congreso conspirador contra el presidente y contra los congresistas de Perú Libre. Vamos a escucharlo. El plan golpista que aquí se ha denunciado desde la primera semana del Congreso sigue su curso. Recortar el tema de la cuestión de confianza del presidente, a pesar de que saben muy bien que el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado 2 veces al respecto. Que por eso ha sido observado por el presidente e intentarlo poner por insistencia, sabiendo que una vez más van a terminar en el Tribunal Constitucional, que les va a decir al Congreso que lo estamos haciendo recontra mal, es darle la razón a cuánta gente que está en la calle que entiende que este Parlamento se dedica a cualquier cosa menos a trabajar por la mayoría del país. Esa
esa es la realidad. Y es una pena, ¿no? Porque hemos tenido sustentos tan bonitos como los de Raimundo, los de Balcázar y otros que les han explicado ya, pues, como dicen los muchachos, hasta con manzanitas, de qué se trata esto. Pero nada vale la pena, porque están clarísimos en lo que quieren hacer. Quieren bajar al presidente, quieren tumbarse los gabinetes, quieren censurar a todos los ministros que se les alcance a la mano. Y eso es irresponsable, no con el Parlamento solamente, que ya bastante mellada tiene su imagen en el país, sino es malísimo para la patria. Es un momento donde todos deberíamos jalar para el mismo lado. En medio de una pandemia que ha llevado más de 200.000 peruanos, que ha hecho que millones de peruanos se queden sin trabajo, con un pueblo que está reclamando todos los días que nos pongamos a trabajar para salir de los problemas en salud, en educación, en trabajo. Estamos aquí resguardando los derechos de algunos que no quieren que el presidente tenga facultades para pedir cuestión de confianza cuando así lo determina la ley. Parece que una vez más vamos a tener que terminar con lo mismo que le dijimos en el último debate acerca de este tema. Ustedes podrán tener los votos, pero no tienen la razón. Ustedes podrán hacer una mayoría abusiva, porque realmente eso es lo que son, una mayoría abusiva en contra de un gobierno al que no le van a perdonar haberle ganado las elecciones a los más poderosos de este país. Recupérense del trauma que les ha generado la derrota y pónganse a trabajar en función a los intereses de la patria, no los intereses de aquellos que quieren boicotear la democracia y este gobierno que representa a la mayoría de los peruanos. Muchas gracias. El Congreso. Aquí claramente este congresista les dice la verdad es a los grupos de poder, porque a quien se ha dirigido es a los grupos de poder, no tanto a los congresistas. Los congresistas son solo, digamos, los trabajadores o grupos de poder. Pero enfrentarse a los grupos de poder, pues hay que ser bien, bien valientes, porque los grupos de poder no se andan con simplezas. Si tú eres un estorbo para el grupo de poder, simplemente te eliminan, te matan. Vamos a ver otro, otro video donde habla también, bueno, un señor que estudia, es bien versado, es autodidacta y conoce sobre todo esto. Vamos a escucharlo. Para reunir $1.000 por cabeza para poder pagar el día 8 la huelga que van a presentar los de transporte. Al hablar con el dirigente, que no me acuerdo ahora su nombre, de transportes, seguramente alguno sabe acá, el máximo dirigente del sindicato de transportes, que ha dicho que sí, que se ha reunido con ellos, pero que a él no le han dado dinero. Pero según la información es que han corrido bastante dinero para que se fortalezca la supuesta lucha del 8 de noviembre en contra de las directivas que está dando el Ministerio de Transporte y evidentemente para bajar y tirarse abajo a Pedro Castillo una vez más. Lo que usted dice, compañeros, lo que usted dice, profesor, que todos estos grupos de poder están tan desesperados, están tan realmente pues asustados prácticamente de perder todas las regalías de las fechorías y de los robos y el saqueo que vienen haciendo hace más de 30 años de manera ya descarada y en laxilio y contubernio con los gobiernos de turno y los congresos de turno, que ahora no quieren salir. Así que van a de todas maneras querer tirarse abajo a Castillo, porque para ellos les representa no solo el enojo y la ira de ser quitados de sus joyerías, sino que les representa, ¿no?, que saquen ahora aflorando su racismo, su discriminación y su asco por la población peruana. Porque eso es lo que han señalado. Que ellos son los blancos, que ellos son los dueños del Perú y que ellos nos van a permitir que los indios tomen el poder. Así es lo que han señalado. Bueno, es completamente cierto porque hay una desesperación de parte de la derecha. Hay una desesperación de parte de la prensa y hay una desesperación de parte de los grupos de poder, como lo acaba de decir la señora. Oiga, pero ¿cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es que sus representantes de ellos que están en el Congreso y encabezada por Acción Popular, la presidenta Alba, han ido en contra de la Agenda 19, que tiene que ver centralmente con lo que acaba de decir la señora.
¿quién elaboró la Agenda 19? Lo elaboró el exministro Maraví, haciendo prevalecer el programa de Pedro Castillo, que obviamente es el clamor popular. Y dentro de los puntos más saltantes de esa Agenda 19 está, por ejemplo, el derecho a la sindicalización. Eso ha perturbado a los grupos de poder, a la prensa y al Congreso, que lo dirige la derecha. 2. El derecho a los pactos colectivos. 3. La eliminación del CAS, del contrato administrativo por servicios. ¿Qué hace la empresa? Te contrata y esa ley le da libre albedrío para hacerte trabajar las horas que le da la gana, el tiempo, etcétera, y luego en cualquier momento te arrojan a la calle. Eso Maraví dijo, se eliminó. También se elimina la terciarización y algo más, los servicios. Por esas razones, amigo, ellos están heridos. Y es el programa. Como ellos no pueden vulnerar lo aprobado por las grandes mayorías, entonces hay que sacar a Castillo. Y a eso apunta el Congreso, a eso apunta las empresas encuestadoras, a eso apunta la prensa hablada, escrita, televisada, y a eso apuntan la Confiel. ¿Ya, amigos? Bien, compañero. Solo un añadido anecdótico. El señor Martinelli, uno de los grandes directivos y millonarios que pertenecen a la Sociedad Nacional de Industrias, ¿sabe lo que hizo? Él fue invitado por el compañero Pedro Castillo, por el presidente, para ir de viaje a Estados Unidos, para tener esas reuniones con las corporaciones y los, en fin, los capitalistas, los empresarios de los privados de todas las zonas. Él fue invitado, ha ido al lado de Castillo, o sea que es un traidor, porque luego por lo bajo está gestionando que se va a Castillo y dando dinero, ¿no?, de manera corrupta, ¿no?, a los sindicatos para irse contra Castillo. Fíjense lo que estamos viviendo, ¿no? Esa gente que se cree moralista, de derecha, de valores, cristianos, que enarbolan su maldita bandera de santos y de grandes cristianos, esos son los más peligrosos y sobre todo los traidores, los judas. Así que la verdad es que da asco realmente, ¿no? Quienes realmente han estado gobernándonos durante 200 años y sobre todo en estos últimos 30 años, en donde la mafia terrorista, ¿no?, comandada por la mujer esta, por la hija del dictador, había sido pues la testaferra y en fin, ¿no?, la que movía los hilos, en fin, la lobista de toda esta gente. Así que yo creo que ya tenemos que despertar, compañeros. Miren, el presidente Castillo ha ido a las 3 cumbres. Ha ido a la cumbre a la cumbre de la Comunidad Latinoamericana y el Caribe, a la 6ª cumbre, y ahí en México se ha expresado a favor de la inversión. Ha ido a las 57 cumbres de las Naciones Unidas y allá se ha expresado a favor de la inversión. Y también lo ha hecho con la OEA y las Naciones Unidas. Y acá lo he dicho bien claro. Yo voy a conversar con todas las empresas y le voy a pedir que inviertan en el Perú. Si ellos invierten en el Perú, automáticamente se están nacionalizando. Y si no quieren invertir, oiga, ya no es cosa de Castillo, sino de ellos. No quieren invertir, entonces le voy a pedir que me hagan un justiprecio para indemnizarlo. Y a eso se llama expropiar. Y luego es el Estado, con una cartera a ese rubro, el que va a tomar el control para hacer lo que no quiere hacer la empresa privada. Y a eso se llama estatización. Está bien claro. Ahora bien, como dice la señora, que hay
la están pulseando, obviamente. Romero no te va a salir a la palestra y te va a decir, yo estoy contra los trabajadores, jamás. No, ellos son los que mueven los hilos para manipular al movimiento popular y hacer que este gobierno caiga. Entonces, hay un programa, amigo, y hay que estar atentos. Mira lo que dice el pueblo, mira lo que dice el Cusco, fíjate lo que dice Loreto. Ayer, fíjate lo que dicen, amigo, los sectores agrarios. Es decir, quieren desarrollar en el Perú. Ahí no está la hoja de coca. Alguien dijo por ahí que la hoja de coca hay que erradicarla. ¿Cómo vas a erradicar lo natural? ¿Hará cuestión de varios años? Amigos, se erradicó la hoja de coca y se plantó, ¿qué cosa? Café, cacao. Pasó medio año y la propia naturaleza lo expulsó. Y estos son capaces de decirle a la naturaleza, terrorista. ¿Qué te parece, amigo? Entonces, compañero, para que tú veas, amigo, ¿no? Compañero, creo que hasta acá, amigo, lo he servido. Es un presente para ti, hermano. Gracias. Por favor, quédatelo. Con mucho cariño. Muchas gracias. Este tipo de comentario y de análisis no lo pasan en las televisiones de señal abierta. No lo van a pasar en Canal 4, América Televisión, Frecuencia Latina, Panamericana, lo que es Panorama, Cuarto Poder, no. Canal N, ni el mismo Canal 7, ATV, nada. ¿Por qué? Porque acá este hermano expositor analiza lo que sucede, analiza. Y en el análisis sale claramente quienes están confabulando para tumbarse el gobierno de Castillo. Son los grupos de poder económico. Pero aquí también sucede que Castillo está cometiendo un error, y un error grave. Está creyendo en los grupos de poder económico que ellos lo van a apoyar, lo van a ayudar. No, es mentira todo eso. El grupo de poder económico lo va a sacar, o va a tratar de sacarlo. Si no es por las buenas, es decir, por la vía legal, que es a través de lo que es la vacancia presidencial, lo va a sacar a través de un golpe de Estado. Porque de la derecha nunca hay que confiarse. En realidad no hay que confiarse de nadie, pero menos de la derecha, y peor si es una derecha neoliberal. Las derechas neoliberales solo tienen intereses de grupo de poder, no intereses para el pueblo. Castillo está cometiendo muchos errores. Yo espero que no le den un golpe de Estado, pero todo está direccionado para que le den un golpe de Estado. Y el Congreso ha dado el primer paso, uno de los primeros pasos, porque ya tienen 76 votos. Ellos lo han dicho claramente, ya tenemos 76 votos, nos faltan muy pocos para completar y vacarlo. Así de simple, vacar al presidente. Acá también va a haber otro análisis de otra persona que no lo pasan por la televisión porque pues no va con sus intereses de ellos, chocan contra los intereses de las televisoras. Peor aún, que ahora que el presidente y Belmont han dicho que no les van a dar lo que anualmente les daba el gobierno a estas televisoras, $300 millones. Ya no les va a dar absolutamente nada. Y por eso que estos comentarios, estas expresiones de estos analistas de la política nacional no la pasan en estas televisoras, ni radios, ni medios escritos. Vamos a ver, vamos a escucharlo. Muy buenas noches. Estamos acá desde el programa La Red de los Pueblos. Estoy saliendo, digamos, por algo que está ocurriendo o ha ocurrido en el Congreso. Es de emergencia. Pido por favor que compartan la transmisión. Lo que ha pasado en el Congreso, pues, hermanos, es un golpe y una cachetada a la democracia y a la Constitución que tanto estos señores juraron defender. Porque prácticamente acá estamos viendo ya la imposición del Poder Legislativo. Por favor, les pido que compartan la transmisión. Mi nombre es Sanca, estamos acá en el programa La Red de los Pueblos de emergencia. Es una noticia de emergencia. Escandaloso, 79 votos que han aprobado en pleno. Fuerza Popular, escuchen, grábense bien estos partiduchos. Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Acción Popular, Somos Perú,
Podemos Perú y Avanza País. Justo esas organizaciones políticas que detentan, muchos de ellos, o los tres que serían Acción Popular, Somos Perú, también adicional, digamos, estos partidos detentan la alcaldía. Y hoy, como ustedes lo saben, sí, hoy con 79 votos han aprobado la interpretación de la cuestión de confianza por encima de la, digamos, ni siquiera permitieron que el Ejecutivo tenga un diálogo con respecto a lo que la comisión el día sábado, semanas anteriores, donde está la presidenta Juárez, pues hermanos, había, digamos, planteado la interpretación de la cuestión de confianza. Entonces, para ponernos en contexto, hermanos, esto es gravísimo, gravísimo, hermanos. Ya muchos colectivos están, digamos, presionando para que de alguna manera salgan a manifestarse. Lamentablemente el Congreso está haciendo lo imposible para que la población pues pida cierre de Congreso. Eso es lo imposible. Miren, ¿cómo sucede esta situación? Algo rápido nada más. La Comisión de Constitución del Congreso aprobó en una sesión extraordinaria que se llevó a cabo el sábado, justo cuando jugó Chile, claro, sí, ahí lo aprobaron. Perú, en el Estado Nacional, sobre la insistencia de la autógrafa de ley que establece regulaciones en la aplicación de la cuestión de confianza. Regulaciones, el legislativo, y obviamente en tal sentido votaron parlamentarias, en tal sentido la votación parlamentaria se realizó de la siguiente manera: 11 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención. Eso sucedió en ese sábado mientras que nosotros celebramos el triunfo de Perú contra Chile. En la Comisión de Constitución, claro. Resulta que hoy día el presidente Pedro Castillo ha sido bien claro, digamos, con la ministra Mirta Vázquez y el presidente Pedro Castillo emitieron un oficio de proyecto sobre la cuestión de confianza y de vacancia. ¿Pero qué hizo el Congreso? Lo ninguneó, no le interesa eso y lo llevó al pleno. Por eso que esta pestilencia estaba hoy día en el Congreso. Por eso es que estaban ahí, porque lo están aprobando prácticamente sin, digamos, democráticamente permitir al Ejecutivo discutir o debatir sobre este proyecto que lo ha presentado hoy día el presidente con Mirta Vázquez. Entonces, es una burla. Nos acaban de informar de que Mirta Vázquez ha emitido ahí en la prensa de que va a pedir una cuestión de confianza, porque básicamente acá estamos viendo ya que el legislativo está haciendo lo imposible. Este es peligroso. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de que de la comisión, el presidente Pedro Castillo con su ministra premier Mirta Vázquez han presentado un oficio, no les ha interesado el oficio, lo mandaron al pleno, ganaron con 79 votos, repito, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Acción Popular, Avanza País, Podemos Perú y Somos Perú. Más claro, Aliagas, Sotos, Keikos, Acuñas, Lunas. Ese Luna que está mandando a Urresti a la alcaldía. Ese Acuña que está mandando así a sus fachos a la alcaldía. Como también Somos Perú, lo está mandando Forsyth. Y Kenji por Fuerza Popular y Aliaga por Revolución Popular. Y Acción Popular también. O sea, si esto lo están aprobando, imagínense la ley laboral, antilaboral que quiere la presidenta Alba. O sea, ahora están atacando con todo, están yéndose con todo el pueblo, y el presidente Pedro Castillo está tendiendo el puentes. No querían eso estos miserables en el Congreso, que caramba, que haya gobernabilidad. Ahora que hay gobernabilidad, ahora que ya no está Guido Bellido y Maraví, aún así este Congreso, con estos grupetes de organizaciones políticas, están impulsando su agenda que tienen ellos, la agenda que con Maraví o sin Maraví o con Bellido, sin Bellido, lo aprobaron. Esto es una burla, esto es un atentado, compañeros. Pero a las personas, a los colectivos de unidades, hay que salir, obviamente, a protestar, a movilizarnos, y tiene que salir toda la ciudadanía. Esto no puede quedar así. Ahora, ¿sabes? La pelota hay que estar en el Tribunal Constitucional. Y esto ya lo veníamos diciendo, están aprovechando el tema de la división, los infiltrados se metieron ahí, que el problema era tumbar el Castillo para que aprueben esto, ya lo tenían planeado. Y eso está pasando, compañeros, hermanas y hermanos, a nivel nacional e internacional. Esto es peligroso, porque esto ya es un atentado a el derecho constitucional y democrático, y están mutilando digamos, la función del Poder Ejecutivo, porque esto es anticonstitucional y nadie dice nada. Pero caramba, cuando queremos recolectar 2 millones de firmas, eso no puede ser, atenta contra la democracia. Y lo que hizo la Comisión Juárez, por favor, hermanos, el día de mañana me están diciendo que van a haber movilizaciones a nivel nacional. ¿Dónde van a emplazar al Tribunal Constitucional? Presidente Pedro Castillo, usted tiene que ponerse fuerte. Acá
tenemos que unirnos todas las fuerzas, todos. Acá tiene que unirse. ¿Cuál es el papel del compañero Vladimir Cerrón? Tiene que sumarse, compañero. Me dicen que Bermejo ha sido bien claro, ¿no? Me lo han pasado al WhatsApp, me confirman eso, compañeros. Si lo han pasado al WhatsApp, compañero, me lo han pasado ahí, donde básicamente dicen que, digamos, podrán tener los votos, dice, ¿no? Pero, obviamente, pues, acá está, ¿no? La postura del Ejecutivo, miren, presten atención. Dice, desde el Poder Ejecutivo habían señalado que la publicidad de que el presidente del Consejo de Ministros y otros titulares del sector planteen una cuestión de confianza se encuentra regulada en la Constitución como contrapeso a la facultad del Parlamento de plantear una moción de censura contra los ministros. Fíjense, miren, o sea, si tú quieres atacarme, yo te censuro a los ministros, ¿no? Usted dice Bermejo, palabras de Bermejo, atención, ustedes podrán tener los votos, pero no la razón. Podrán ser la mayoría abusiva en contra, miren lo que dijo en pleno, por si acaso, en contra de un gobierno al que no le van a perdonar haberle ganado las elecciones a los más poderosos de este país. Recupérense del trauma que les ha generado la derrota, también en nombre de la patria, concluyó Bermejo. O sea, lo que está pasando, hermanos, es que ahora el Tribunal Constitucional tiene que, pronunciarse. Esto es peligroso. Esto es lo que decía yo a ustedes. El enemigo principal no es Castillo, como lo dicen por ahí un tal Lerazo, ¿no? O unos charlatanes así de las plazas que se bajan la intención de la organización popular. Esto es lo que querían, dividir, confundir desde dentro, para que le metan el golpe, 79 votos. Y esto es peligroso, compañeros. Por eso salimos acá a denunciar públicamente. Nosotros, como colectivo de la Plaza Martín, Pueblo que Habla, vamos a salir a las movilizaciones contundentes porque no podemos permitir esto. Estos señores no quieren trabajar en fuerza, ya lo están diciendo, están en guerra. Ahora sí puedo entender que están en guerra. Y guerra significa, pues, hermanos, que su estrategia política quiere imperar por encima, a través antidemocrático, a través de los votos de la mayoría que tienen estos sinvergüenzas en el Congreso, para tratar de vacancia a Pedro Castillo. Eso es su objetivo, vacancia. ¿Y por qué quieren vacarlo? Porque sabe que le cae, pues, todo el peso a la japonesa, Keiko Fujimori, se le viene, pues, a los cuellos blancos, a los corruptos, y esto es peligroso. Hago un llamado a los estudiantes de las universidades, hago un llamado a los colectivos, hago un llamado a las organizaciones sociales, civiles, campesinos, agricultores, a todas todas las fuerzas sociales. Tenemos que rechazar esto y, obviamente, entender de que el Tribunal Constitucional tiene que tener una responsabilidad, tiene una responsabilidad histórica. Nosotros acá somos bien claros. Hay mucho que reflexionar, mañana seguro vamos a tocar estos temas. Es muy peligroso lo que está pasando. Están obviamente desnaturalizando y actuando de manera anticonstitucional. Por esa razón, hermanos, les pido que compartan la transmisión. Y vuelvo a repetir, quiero agradecer al programa, al canal Rima Chacta, que nos está compartiendo sobre esta situación. ¿Qué vamos a hacer? Lo que se viene, pues, hermanos, es obviamente resistir, organizarse y salir contundentemente a las movilizaciones para pedir al Tribunal Constitucional que se manifieste ante esto. El presidente Pedro Castillo y su gabinete tendrán que tener, pues, hermanos, de alguna manera alternativas ante esta situación, puesto que si no se hace, hermanos, la vacancia está por encima de toda esta, de todo poder fáctico. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Les dolió que el gobierno que fue levantado, impulsado por el poder popular, les haya quitado el triunfo. ¿Qué es lo que están ocultando los grupos de poderes? ¿A dónde nos quieren arrastrar? Ya se dio el presidente Pedro Castillo en el sentido político y por el bien de la gobernabilidad, y estos sinvergüenzas se llaman PRON. Esto es peligroso, hermanos. Ha sido, pues, hermanos, Andrés Anca, de la Red de los Pueblos. Nosotros tenemos que entender que estos señores nunca le van a perdonar a Pedro Castillo. Y ya es hora que los tibios empiecen a marcar una posición, porque ahora sabemos quién es el enemigo principal. Las cosas claras, el enemigo principal es esta derecha bruta y achorada, esta derecha como Acción Popular, como Somos Perú, que están metidos en el cuento. Por eso yo siempre dije, hay un monstruo con 4 cabezas que detenta la alcaldía de Lima. No lo permitamos. Están mandando a Burresti de Podemos Perú, están mandando a Forsyth de Somos Perú, están mandando a Kenji de Fuerza Popular y están mandando a Aliaga de Revolución Popular. Y van a mandar a otro de Avanza País. Puros fachos que quieren mandar a la alcaldía. No lo vamos a permitir. Esta es una prueba fundamental que estos sinvergüenzas se mofan de los poderes democráticos. Y lo peor es
que lo hacen con su propia constitución. Por esa razón, hermanos, no más dictadura, no más imposición del Ejecutivo. Ponga usted mano dura, presidente Pedro Castillo, y usted emita un comunicado y también un oficio, y también obviamente denuncia al Tribunal Constitucional para que el Tribunal Constitucional tenga la última palabra y declare sin efecto esta ley, hermanos. Como siempre hay jurisprudencia, por si acaso. Así que todo esto lo vamos a hacer digamos a través de la información. Quiero agradecer a todas las personas que de alguna manera, hermanos, están ahí dando me dicen hay que hacer una marcha contra el Congreso obstruccionista. ¿Cuánto quieren que se cierre el Congreso? Pongan ahí, hermanos, esto es guerra. Nunca van a gobernar. No han estado esa mayoría de la derecha bruta y achorada para hacer leyes en bien del pueblo. No. Ahora sabemos cuáles son sus intenciones. Tumbar al presidente Pedro Castillo, imponer a su candidata neoliberal, María Alba, que es de la derecha bruta y achorada, que también quiere aprobar el proyecto de la ley laboral. Esto está muy feo, la cosa. Así que, ¿qué nos queda a nosotros? Luchar por nuestra democracia, luchar, organizarse y salir a las calles. Y lo vamos a hacer. Nosotros no dependemos de la prensa basura, nosotros dependemos de las propias fuerzas. Unámonos. ¿Ya ven? ¿Quién tenía razón? ¿Ya ven cómo hubo distracción? ¿Para qué? Para hacer esto. 79 votos que han aprobado en pleno que la interpretación de la cuestión de confianza baja. Así está la situación, así está la cosa. Es hora de organizarse, hermano. Mi nombre es Anca, de Rimayata, compartan, gracias. Y hasta mañana vamos a tocar este tema. Gracias a todos ustedes, hermanos, y obviamente que cierren el Congreso. Agradecer a todos, me estoy despidiendo, así que todos mañana a la gran movilización. Gracias. Acá hemos podido escuchar la opinión no solo de él, sino que la opinión de muchos, de que este Congreso no representa a los intereses de los pueblos, tal como nos dice la ciencia celeste Alfa y Omega. En los congresos no representan los intereses de los pueblos, no defienden los derechos de los pueblos, defienden sus propios intereses, defienden los intereses de los grandes empresarios, de los grupos de poder. Y esto se está sucediendo en el Congreso peruano. Este Congreso, donde la mayoría son de partidos, la gran mayoría son de derecha, ni siquiera de derecha, ultraderecha. Partidos de izquierda, tenemos pues a Perú Libre y tenemos a Juntos por el Perú. Otro partido de izquierda no hay. El resto de partidos son de ultraderecha. Y esos partidos de ultraderecha son los que están haciendo esta ley inconstitucional, que le han puesto prácticamente cadenas al presidente Castillo para que no pueda disolver el Congreso. Y al no poder disolver el Congreso, y el Congreso sí poder vacarlo a Castillo, entonces ya tienen, como dice este hermano, ya tienen 79 votos. ¿Cuánto les falta? Les faltará pues 6, 7, 8 votos, no le falta más para que puedan vacarlo. Es decir, o sea, si Castillo no moviliza a la gente, si las bases de Perú Libre no se movilizan, si el pueblo peruano no se movilizan, a lo mucho en 15 días, 3 semanas o un mes, exagerando, lo vacan a Castillo. Lo vacan. Ya está visto esto. Y María Alba, la presidenta del Congreso, va a ser la nueva presidenta del Perú. No, pues así no son las cosas. Así actúan los grupos de poder. O sea, los grupos de poder no se muestran, se esconden y mandan simplemente a sus trabajadores. ¿Quiénes son sus trabajadores? Están los congresistas, hay ministros, hay altos funcionarios de gobierno, los llamados caviares, los llamados neoliberales, ultraliberales, los que dicen defender la democracia, defender la institucionalidad, el derecho. Cuando escuchen hablar de eso, así, en esos términos, esos son de ultraderecha. Bueno, hermanos, más o menos he querido dar un aporte en lo que está sucediendo en la actualidad, y viendo la realidad, y también viendo lo que es que nos dice la ciencia celeste Alfa y Omega en los rollos y en las divinas órdenes. Listo, hermanos, será hasta una próxima oportunidad, y alabado sea nuestro Padre eterno, hermanos.